En esta oportunidad, en este episodio 58 de nuestra serie A la luz de su palabra, vamos a dar un salto muy rápido en un libro que se llama el libro de Crónicas. Es un libro que tiene también dos tomos, por así decirlo, primera de Crónicas y segunda de Crónicas, pero en esencia, leer Crónicas es como una síntesis, un resumen de todo lo que podemos leer entre los libros de los reyes, principalmente, toda la historia de los reinados desde David, Salomón, la construcción del templo. O sea, Crónicas es como un repaso histórico eh, que inclusive también se hace un paseo por las genealogías antes de David. Es un libro interesante, muy denso, porque además hay una cantidad de nombres que de repente uno diría, si el nombre de uno estuviera allí, uno dice, bueno, si la palabra de Dios recogió mi nombre, bendito Dios, ¿no? O sea, para las personas que están representadas allí, recogidas allí, es sin duda muy emocionante estar allí, pues en la palabra de Dios. Y algo debe significar porque forman parte de toda esta historia y plan de salvación de Dios antes de la venida de Jesucristo. Crónicas, yo me di la oportunidad de leerla completa, y porque ando en ese ejercicio todavía muy crudo de leerme toda la palabra de Dios. No puedo presumir que me la he leído toda, pero me he hecho ese propósito de vida, sin que eso me espere al final una medalla o un reconocimiento, algo que me gusta y que además invito a todos a hacer, porque además siempre nutrirse con buenas prédicas que expliquen la palabra de Dios, cursos de Biblia, no que se pongan a estar explicando lo que es cierto y lo que no. Eso no es el sentido de la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios es verdad revelada. No es un libro histórico, no es un libro científico, es un libro que tiene un mensaje y ese mensaje es verdad revelada, más allá de los recursos literarios que pueda utilizar. Pero de todo este libro de las crónicas, de hecho vamos a hablar hoy de un texto que está en el segundo libro de las crónicas y es prácticamente lo único que vamos a ver del libro de las crónicas. Ya después, en nuestro próximo episodio, vamos a conocer a dos figuras muy importantes también del Antiguo Testamento que se llaman Esdras y Nehemías, a quienes en cierta forma, les tocó lo que era la reconstrucción del templo después del destierro de Nabucodonosor. Ya llegaremos a ese punto. Pero hay un relato que quiero destacar de Crónicas que está en el libro de Reyes, que sin embargo preferí dejarlo en la narración de este texto de Crónicas, que se llama La invasión de Sennacherib. Sennacherib, las personas que tienen conocimiento bíblico, histórico, predicadores, saben quién es, saben lo que representa Sennacherib. Porque Sennacherib era un rey asirio. Recordemos que ya el reino del norte había caído, el reino de Israel, justamente por los asirios. Y si alguien se hiciera la pregunta, bueno, ¿por qué si los asirios vencieron el reino del norte y lo conquistaron y desterraron a todos los israelitas de esta tierra, a todas las tribus de esta tierra, ¿por qué no lo intentaron con el reino del sur? ¿Por qué no seguir avanzando? Porque además ese es el pensamiento de un conquistador. El conquistador no tiene límites. O sea, Alejandro Magno prácticamente detuvo sus conquistas con su muerte, porque la misma visión que tuvo Napoleón, la misma visión que tenían los nazis. O sea, el que va conquistando y va viendo que puede seguir avanzando no se detiene hasta que, yo diría, sin temor a equivocarme, hasta que el poder de Dios actúa. Sobre todo cuando son invasiones, que casi todas lo son, muy dañinas, muy destructivas. Habrá otras que tienen propósitos distintos, purificadores, sociedades que están totalmente corroídas. Por ejemplo, lo que ocurrió con la invasión del pueblo de Israel a las tierras de los cananeos, de los que eran los filisteos, los amorreos, toda esta gente que ellos eran tierras ocupadas y que fue una tierra que Dios prometió al pueblo de Israel y permitió su conquista. Entonces, generalmente yo voy a tomar una frase que no es mía, que usa una religiosa que conozco y le tengo mucho aprecio. Ella dice, la historia es de Dios. O sea, Dios está en la historia. O sea, no todo lo que ocurre en la historia Dios lo controla, o sea, es de su voluntad,
pero tampoco es indiferente al acompañamiento hasta que en algún momento él actúa con una persona, con un santo, con una acción, puede ser con una enfermedad, puede ser con un acontecimiento natural, pero Dios no es indiferente a nuestra historia. Entonces, la respuesta es si el reino asirio intentó conquistar el reino del sur, el reino de Israel, el territorio de Judá, que sería propiamente, la encontramos en la figura de Sennacherib. Cuando Sennacherib intenta invadir el reino del sur, el rey de Judá era Ezequías. Y llega pues este intento de colonización, ¿ok? Y Ezequías dirige una palabra al pueblo hebreo de esperanza. Voy a partir de allí, ¿no? Una de las primeras cosas que dice Ezequías cuando volvió a Sennacherib con la intención de atacar Jerusalén, él reúne a todos los jefes de los valerosos que tenía y llegaron al acuerdo de cortar las fuentes de agua que había afuera de la ciudad. Recordemos que Jerusalén tenía unas murallas impresionantes, o sea, no era fácil penetrar esto había que hacerle sitio, asediarlo por meses o inclusive años, hasta que, bueno, cortabas las provisiones o ibas golpeando las murallas que eran muy gruesas hasta que podías penetrar la ciudad. Entonces, la estrategia de Ezequías parte del hecho de cortar el agua afuera de Jerusalén. Luego se junta mucha gente, bueno, hicieron esto, cortaron el agua y dice Ezequías, si vienen para acá, si vienen para nuestro territorio, que tengan agua medida, o sea, que no tengan mucha agua, que tengan que, bueno, padecer el tema de la sed, ¿no? Luego dice el texto que con gran ánimo reparó la parte de la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre ella, levantó además otra muralla en el exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David y fabricó gran cantidad de armas y escudos. Es decir, Ezequías se plantó, o sea, no me vas a invadir. Ya vamos a ver un poquito hacia dónde quiero llevar este análisis porque el texto es un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo. Él nombra a sus generales, establece sus tropas y viendo todo esto, hay una frase importante que dice Ezequías, que fue la de gran ánimo. Les dice, sean fuertes y tengan ánimo, no teman ni desmayen ante el rey de Asur, ¿okay? Ni ante su ejército que vienen con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él. Con él hay una fuerza humana, esta parte importantísima, ¿no? Con él hay una fuerza humana, pero con nosotros está Yahvé, nuestro Dios, para ayudarnos a combatir nuestros combates. Yo voy a detenerme acá, porque el efecto de invasión que lo mencionaba en el prólogo, la invasión puede venir por tres fuentes. Yo me atrevo a decir, de repente, yo no soy psicólogo, pero voy a tratar de enfocarme en esa línea. Nosotros podemos tener una invasión física, y la invasión física puede ser una enfermedad. ¿Okay? Una invasión física puede ser desde una enfermedad a tu cuerpo, un cáncer, algo que de verdad era un COVID, que ahorita son virus externos, algo que tu cuerpo detecta como una anomalía, pero además no tiene la capacidad de enfrentar y permite su desarrollo. Creo que el cáncer es el mejor ejemplo para esto. También están las invasiones de tierra, de países, pero quiero centrarme en la persona, porque al final no olvidemos que lo que se va a salvar de todo el mundo es tu alma y la mía. Y es lo que Dios después todo lo puede reconstruir, pero lo que Dios nunca va a forzar es tu salvación o la mía. Eso es algo que va de la mano con nuestra voluntad, con nuestras conductas, con nuestras obras. Entonces, generalmente, todas estas cosas, todas estas enfermedades que a veces se ven como unos Goliat, que wow, nos ofrecen muerte, desesperanza, tristeza, son fuerzas humanas. Y esa frase de que, mira, esto viene con humanidad, pero yo voy a responder con el poder de Dios. O sea, Dios va a luchar nuestras batallas. Esa para mí es la enseñanza central de este encuentro, ¿no? Pero además yo quiero que ustedes vean la respuesta que da Sennacherib cuando ve aquellos movimientos, ¿no? Él hace una pregunta, él dice, ¿acaso ignoran ustedes que yo y mis padres hemos hecho con todos los pueblos y los demás países? Por ventura los dioses de estas naciones han sido capaces de liberar sus territorios de mi mano. Todo eso lo hace con una pregunta sarcástica. ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones de mis padres
que mis padres exterminaron, pudo liberar a su pueblo de mi mano. Es que el Dios de ustedes podrá librarse de mi mano. O sea, ese es el tono literalmente de la arrogancia. Yo creo que cuando Satanás, que es el primero que se levantó ante Dios, se plantó ante Dios con esa actitud de soberbia, queriéndose igualar a Dios, queriendo gobernar las legiones de ángeles y también la humanidad que Dios ya pensaba crear. Es este el sentido este es el lenguaje del insensato, el que se para delante de Dios y es capaz de decirle: no te necesito, no creo en ti. O sea, ¿dónde está tu Dios de pacotilla? Porque además, mira, aquí está la ciencia, aquí está la razón, aquí está la vida que es corta, aquí están mis placeres. O sea, tu Dios no representa nada. O sea, ¿dónde estuvo Dios para evitar el accidente? Esas son las preguntas duras. El accidente de ese ser querido que murió. ¿Dónde estuvo Dios para evitarte esta enfermedad? ¿Dónde estuvo Dios cuando te quedaste en la ruina? ¿Dónde estuvo Dios para evitar ese divorcio tan traumático, para evitar esa infidelidad que tanto te afectó, o para evitar estas disputas que tienes con tu hijo, con tu esposa, con tu hermano, con quien sea? O sea, ¿dónde está Dios ante el mal, no? Dios no existe. Al final es el pensamiento de Marx, de Kant y de tantos filósofos, yo diría, de todo esto de la era post-ilustración, toda esta gente que al final dijo: o sea, ya no necesitamos de Dios, Dios está muerto, ¿no? De hecho, eso responde a una frase filosófica que, si mal no recuerdo, no sé si fue Kant o Marx, pero al final la conclusión era esa: pues Dios está muerto, ya no necesitamos de Dios, la razón ya tiene el dominio del mundo. Ese es el lenguaje de la insensatez que expresa Sennacherib. Pero eso no termina ahí. Él le dice: así pues, que no les engañes, Ezequías, ni los seduzcas con tus vanas promesas, no lo crean. Ningún Dios de ninguna nación o reino ha podido salvar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, cuánto menos podrán los dioses de ustedes librarnos de mi mano. Esos mensajes no solamente eran contra Ezequías, era contra Yahvé mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Esa es la pregunta central, ¿no? Dice el texto ya en el versículo 20: en esta situación el rey Ezequías y el profeta Isaías, fíjense que aquí está Isaías, no lo pierdan de vista porque Isaías es un profeta de estos tiempos y Isaías fue testigo de esto, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. ¿Qué hizo Dios? La solución, fíjense la forma de batallar, fíjense cómo nosotros los cristianos estamos llamados a librar nuestras batallas. Quizás es muy fácil hablarlo desde el no padecer, ¿no? Yo he acompañado enfermedades terminales, más no he tenido la vivencia de tenerla. Ahorita tengo casos muy cercanos y siempre uno va descubriendo: mira, que si este le dio COVID, que si este tiene cáncer, que si este está batallándose entre la vida y la muerte, hay un diagnóstico reciente de alguien. Entonces tú dices: wow, no, qué duro debe estar en los zapatos del que tiene la enfermedad y se tiene que enfrentar a la muerte. Pero ¿cómo se libra la batalla desde el punto de vista cristiano? Y para mí esto que voy a decir es una enseñanza, no es que yo tenga un doctorado en esto, para mí también es una enseñanza. Es entregando la situación a Dios. Hay escuchaba en una homilía del domingo, el párroco que tuve la oportunidad de escuchar por fin una misa presencial, con todo el protocolo de bioseguridad. Él decía que había una señora que él conoció en un pueblito, que ella en el día tenía sus preocupaciones, pero cuando ella se iba a acostar, ella le decía a Dios: en este momento te entrego mis problemas, todas mis preocupaciones, mis enfermedades, lo que sea, te lo entrego, voy a descansar. Por la mañana me las vuelves a dar. Y pareciera algo muy, muy pintoresco, pero es muy inteligente. O sea, Señor, tengo esta situación, la que sea, esta invasión que no esperaba en mi vida, la que sea, te la entrego, toma. Si tu voluntad es que me invadan, pues que me invadan. Si tu voluntad es que me destierren, pues algo aprenderé de esta poda, porque al final el destierro en Dios es como una poda, un árbol que Dios nunca va a permitir que muera, pero sí puede permitir que sea podado. Y tu vida y mi vida pueden ser podadas, pero si es podado por Dios, ese jardinero tiene buena mano.
Pero además Dios puede vencer la enfermedad a través de la intercesión de José Gregorio Hernández, a través de la intercesión de cualquier persona o las situaciones políticas. No todo tiene que ver con el cuerpo. Una situación social dura que pareciera que, como en Venezuela, que pareciera que no terminamos de salir de esta locura que vivimos, económica, social, política, de tantos países que están sumergiéndose en las mismas situaciones, tirando flechas que no saben por dónde caminar, presidentes que matan, presidentes que degollan, presidentes que dan golpes de Estado, militares desatados, armamento, droga, trata de personas, narcotráfico, todo lo que usted se puede imaginar del mal. Es ver el rostro de Sennacherib, pero al final también vemos el rostro de Dios. Y la batalla que hace Ezequías y Isaías, qué bueno que estaba Isaías, es la oración. ¿Cómo responde Dios? Envió un ángel. Vean ustedes lo que hace Dios, porque además me llama la atención que el texto hace referencia en singular a un ángel. Envió un ángel que exterminó a todos los mejores guerreros del ejército de los príncipes de los que había en el campamento del rey Asur, es decir, de Sennacherib. Este volvió a su tierra con gran vergüenza al entrar a la casa de su Dios. Allí mismo sus propios hijos lo mataron a espada. Así Yahvé salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asur. ¿Ok? Y dice que muchos trajeron entonces ofrendas a Yahvé y presentes a Ezequías, el cual desde aquel entonces adquirió gran prestigio a los ojos de todas las naciones. Palabra de Dios. Esa fue la respuesta a todos tus ejércitos, a todos tus gorilas, a todas tus armas, a todo tu poderío, a toda tu soberbia, a toda tu insensatez, con un ángel. Los ángeles son millones, pero a Dios le bastó un ángel para que en un instante histórico, un día, una tarde, una noche, pero un momento, matara a todos los soldados. Y el texto lo narra así. Después empiezan los que hacen razonamiento, que no, eso fue una peste, eso fue, bueno, lo que haya sido. Pero el hecho histórico, que es real, es que Sennacherib, que tenía todas las de ganar para invadir a Jerusalén, se fue con las manos vacías y además regresa a su tierra y sus propios hijos, delante de sus dioses, lo mataron. Ese es el destino final, la muerte del alma, del que no lucha, el que trata de, por eso el título de esta charla, el que trata de invadir la tierra de Dios. ¿Cuál es la tierra de Dios? Tu corazón y el mío. Si tú vives alerta, atento, y tienes a Dios como vigía, como vigilante, como protector, esa tierra no podrá ser invadida por el pecado, por la falta de fe. Podrás tener tristeza, puedes tener miedo, puedes tener desconsuelo, puedes tener la noche oscura del alma, puedes tener, o la noche de los sentidos también llaman. Pero lo que no vas a tener es el abandono de Dios. Dios no te va a abandonar. Y en ese punto hago el enlace con el Evangelio de San Juan para ya ir cerrando. Es lo que ocurre cuando Pilatos está ante Cristo. Una escena que yo sé que seguramente he tomado en otros momentos. Cuando Pilato está ante Cristo, o Cristo ante Pilato, porque es que llamas Pilato era el procurador romano, el que tenía el poder de matar o de liberar, Pilatos hace entrar al palacio a Jesús y le pregunta, porque además tenía la angustia de que tenía un poquito de miedo ante Cristo, no sabía ante quién estaba. Cristo le perturbó a Pilatos, le movió. Pilato pudo ser un gran santo y terminó siendo un gran cobarde. ¿Qué pregunta le hace Pilatos a Jesús? ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dice esta frase. Aquí vemos un poquito la imagen de Sennacherib. ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo el poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Y es ahí donde Jesús levanta su mirada, lo mira. Seguramente lo miró con tristeza o con lástima y le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieses recibido de lo alto. ¡Wow!
Eso es decirte, tú no tendrías poder sobre mí si yo no te lo hubiese dado. Esa es la lectura, queridos hermanos. Esa es la lectura. Por eso es que Cristo decía, a mí no me están quitando la vida, yo la estoy dando. Tú no tienes poder sobre mí si yo no te lo hubiese dado. Porque cuando habla de lo alto está hablando del reinado trinitario entre el Padre, Él y el Espíritu Santo. Pero además no olvidemos que cuando Cristo le dice a Pilato, a Pedro, que Pedro sacó la espada cuando le iban a meter preso y Pedro le dice, Pedro, guarda tu espada. Porque el que espada mata, espada morirá. Esa es una de las interpretaciones del Evangelio. Pero también le dice, ¿tú crees que si yo no quisiera clamar a mi Padre y mi Padre mandaría una legión de ángeles? Fíjense ustedes, con Senaquerib le bastó un ángel. Cristo aquí podía invocar una legión. Eso era para aplastar a todos los romanos, a todos los judíos, los fariseos, los saduceos, todos los sacerdotes del templo, a todos. No hacía falta porque Cristo estaba acompañando la voluntad del Padre. Y por eso Cristo le dice a Pilato, por esta razón el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Ahí estaba metido Judas, ahí estaba metido Caifás, ahí estaba metido los del Sanedrín. Porque efectivamente, lo que estaba ocurriendo en ese momento era que Cristo estaba consumando, estaba dando culminación a su misión para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Así que no le teman a los invasores. No le tengan miedo a los invasores de pacotilla. Llámense enfermedades, llámense problemas económicos, emocionales, espirituales. Ténganle miedo a no invocar el nombre de Dios y Él, les aseguro, dará las batallas por nosotros, por ti y por mí. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.